Qué gusto verlos. Se ven todos muy guapos el día de hoy. Bueno, no nada más el día de hoy, siempre, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la presencia de Dios hermosea el rostro de las personas, de sus hijos. Así que cuando le digo que se ven muy guapos, no se sientan como que estoy jugando. La Biblia dice que la presencia de Dios hermosea el rostro de las personas. Entonces vamos a meditar en la palabra de Dios que Dios me ha dado para mí, para ustedes el día de hoy. Se llama Haciendo negocios con Dios. Y alguien me preguntó pues, de qué se trata, ¿verdad? ¿O qué onda? Esta es una serie, es el número 5 de los, acá están al frente, de los mensajes que he titulado Notificaciones Divinas. Y es que las notificaciones llegan a tu celular o a la computadora o no sé, lo que tú uses, y aunque tú no pidas las notificaciones, como quiera llegan. Te llegan notificaciones de lo que estés suscrito o de las redes sociales, de yo no sé qué cosa, para mantenernos enganchados, para mantenernos atentos al celular y a lo que nos quieren vender. Y nuestra serie que he titulado Notificaciones Divinas son temas que ustedes no pidieron, pero que vienen del cielo para mantenerte conectado con Dios, para que no descuides tu vida espiritual. Esas notificaciones que llega a tu teléfono a menudo pueden distraerte de tu trabajo, porque hay gente que está trabajando y yo no sé dónde trabajen, y pues pierden tiempo en el celular. Te quitan el tiempo en lo que tú estás haciendo en tu trabajo. Pero ¿qué pasa si te distraes con tu celular? Pues te puede traer una consecuencia si tu jefe te ve. Pero ¿qué pasa si el trabajo es la distracción? ¿Qué pasa si el trabajo es la distracción? A menudo ocurre que permitimos que las bendiciones de Dios o lo que le pedimos a Dios empiece a competir con Dios. Porque a veces le pedimos a Dios, le rogamos a Dios por un trabajo y el trabajo empieza a competir con Dios, o le rogamos por, no sé, por un negocio, que nos va a ir en un negocio, y el negocio empieza a competir con tu relación con Dios. O le pedimos por una familia y la familia empieza a competir con tu relación con Dios. Y entonces la bendición nos distrae de lo que es la relación con Dios. Tenemos una bendición y esa bendición que le hemos pedido tanto a Dios nos distrae de nuestra relación con Dios. A veces lo que viene de la mano de Dios, lo que Dios te ha dado así con su mano, te separa o te distrae del rostro de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial se deleita, se goza, le gusta darnos buenos regalos a nosotros, sus hijos. A menudo responde a nuestras oraciones, aún supera nuestras expectativas de lo que le hemos pedido. Sin embargo, la abundancia, la bendición siempre viene con una tentación. Vaya conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Lo voy a leer aquí, está en la pantalla. Usted me puede seguir ahí con su vista. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 14. Dice así. Está en la pantalla también. Dice: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, fíjate lo que dice, en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho, fíjate, y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir,
Cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. En otras palabras, cuando llegue la bendición, no te olvides de dónde saliste, mucho menos de quién te sacó y te trajo hasta lo que eres el día de hoy. Es lo que está diciendo Dios a su pueblo. Entonces, la notificación de hoy es un recordatorio que nuestro trabajo no debe ser una competencia con Dios, sino un reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero hablar del tema haciendo negocios con Dios. Existe un mito entre los cristianos y es que el trabajo es un castigo de Dios. El trabajo no es un castigo de Dios. Recuerdo haber escuchado a un predicador joven que dijo que el trabajo era parte de la maldición de Dios sobre Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén. Ustedes saben la historia en Génesis 3. Y yo me la creí y yo decía, mugre Adán, mugre Eva. O sea, si no fuera por culpa de ellos, no tendríamos que trabajar. Un solo día estaríamos ahí todo el día paseando, comiendo o no sé qué cosa. Pero la verdad es que desde el primer momento en que Dios puso al ser humano en el huerto, antes del pecado, antes de la caída, antes de comer el fruto prohibido, antes de la desobediencia, lo primero que Dios le dice al ser humano es que proteja y que trabaje en el jardín que Dios le estaba dando. O sea, le dio un trabajo. Le dice, tienes que labrar la tierra, o sea, tienes que trabajar la tierra, cosechar, limpiar la hierba, yo no sé, o sea, pero Dios le dio un trabajo al ser humano. No era que iba a estar todo el día como lo pintan en los cuadros, Adán acostado con una manzana. No. Tenía que estar trabajando. Ahora, el resultado del pecado es que el trabajo que Adán iba a hacer era fácil y ahora va a ser un trabajo más duro. Porque la maldición cayó sobre la tierra y hay que labrar, o sea, trabajar la tierra, hay que trabajar más duro en la tierra. Y el trabajo, hermanos, tiene sus decepciones, tiene sus desafíos, tiene su dolor, pero la verdad es que fuimos llamados a trabajar. Desde el principio de la creación fuimos llamados a trabajar, porque Dios es un Dios que trabaja. A veces no hemos entendido eso, pero Dios es un Dios que trabaja. Dice Jesús en Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, mi Padre siempre trabaja y yo también, dice Jesús. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Y la Biblia dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el trabajo es una gran parte de nuestras vidas. Lo más probable es que pasemos, fíjate bien, en nuestras vidas cerca de entre 100,000 y 150,000 horas trabajando. Oh, es un chorro, ¿verdad? Ya cuando lo pones en perspectiva es bastante. Si eliminamos más o menos 25 años que vamos a pasar durmiendo, que es una tercera parte de nuestra vida, si vivimos 75 años, hay 150,000 horas que vamos a pasar trabajando, imagínense. Es un buen de tiempo. Entonces, si esto es mucho tiempo, es obvio, ya te puedes imaginar que la Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestra vida de trabajo. Porque la Biblia habla de todo, hermanos. La Biblia habla de todo. Hay gente que piensa que la Biblia es anticuada o vieja, pero la Biblia dice de sí misma que es viva y es eficaz y es pertinente para nuestros días, cualquier época que sea. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy es hablarte de 6 propósitos bíblicos acerca de tu trabajo. 6 propósitos bíblicos de tu trabajo. Y permitir que el trabajo compita con Dios no es uno de ellos, eso no está bien. Al contrario, se trata de hacer negocios con Dios. Vamos a hacer negocios con Dios. Y esto debe ayudarte
Porque comprender el propósito de Dios para el trabajo evitará que conviertas tu trabajo en un ídolo. Es un terrible amo el trabajo. Es un terrible amo el dinero. Pero cuando tú dominas el trabajo, cuando tú tienes el dinero no te tiene a ti, tú y el trabajo pueden servir a Dios y ahí se cumple el propósito para lo cual Dios nos permite trabajar. Recuerda, son 6 propósitos para el trabajo y aquí va el número 1. Número 1, la necesidad. Trabajo para cubrir necesidades. Pero fíjese que ahí no viene nada más el artículo mis, no, ahí viene trabajo para cubrir necesidades en general. Dios se inventó el trabajo para que a través de él, del trabajo, podamos cubrir nuestras necesidades. Es decir, el trabajo es un regalo de Dios diseñado para cubrir nuestras necesidades. Cuando Dios le dijo a Adán que trabajara en el jardín, eso no fue diseñado como un castigo, sino que fue diseñado como una bendición. No se trata solamente de mantener el jardín, se trataba de que Adán descubriera en su trabajo y los recursos y administrar esos recursos que Dios ya había provisto en el jardín. O sea, Dios le dijo, te voy a proveer lo que necesitas, pero está en el jardín, tienes que ir a arrancar la cosecha, el maíz, el trigo, la fruta. O sea, ahí te voy a proveer, pero a través del trabajo vas a descubrir la provisión y la vas a administrar. Es decir, Dios en su infinita sabiduría llenó la tierra con recursos. La tierra está llena de recursos para nosotros. Tierra para cultivar alimentos, minerales para elaborar construcciones, ideas y creatividad para resolver problemas. Dios llenó la tierra con recursos para que nos mantengamos. Entonces, cuando labramos la tierra, cuando trabajamos la tierra, o cuando edificamos un edificio, o cuando escribimos un libro incluso, nos estamos relacionando con los recursos que Dios ha puesto en el mundo. Dios nos ha dado recursos para que no tengamos vida de ángel. ¿Saben cómo es la vida de ángel? Yo se los platico, ¿verdad? Entonces, el trabajo es una bendición, pero también es un deber. Es un deber. Fíjese que cuando a mí me gusta mucho la historia del Mayflower y los peregrinos que llegaron a Estados Unidos, porque ese país se fundó en principios cristianos. Cuando los peregrinos llegaron a Estados Unidos, establecieron una regla desde el principio. En su declaración cuando llegaron ahí, una regla decía, una de muchas, una decía, el que no esté dispuesto a trabajar no puede comer, no se puede sentar a la mesa. Así de simple. ¿Y de dónde sacaron esa idea los peregrinos? Bueno, está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que dice, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco ¿qué? Que no coman. Que no trabaja, dice otra versión, que no coma, ¿verdad? No me miren así, es la palabra de Dios, o sea, el que no trabaja, que no coma. Y si tú eres como yo, que me gusta mucho comer, pues hay que trabajar mucho, ¿verdad? Y la palabra clave aquí es estar dispuesto. Dice el versículo, que los que no estén dispuestos, es decir, está hablando a aquellos que son capaces de trabajar, pero que no tienen el deseo. ¿Sí? ¿Me explico? Porque a veces no se le puede exigir a la gente, a todo el mundo que trabaje, porque hay gente que está discapacitada o gente que está enferma o bajo condiciones complicadas como que cuidan a un enfermo o tienen hijos pequeños y el trabajo más grande y más hermoso que hay es ser mamá, criar a los hijos, ama de casa. Honramos a las mamás que hacen eso. Pero Dios dice que todo el que sí puede trabajar, el que puede trabajar debe trabajar. ¿Por qué?
Porque Dios tiene cuidado de su imagen. A Dios le importa su imagen. A Dios le importa cómo se ve. ¿Y qué crees? Tú eres la imagen de Dios. Tienes que dar una buena imagen. Entonces, si Él no es perezoso, si Dios y Él no es ocioso, tú no tienes permiso. Él no va a tolerar que tú seas perezoso o que seas ocioso. Nunca puedes esperar la bendición de Dios si no estás dispuesto a esforzarte. Tienes que esforzarte. Si te juntas con gente ociosa, si te juntas con gente que no tiene la ambición y la visión, no puedes esperar cosas buenas. Tienes que buscar a la gente que se esmera por un futuro mejor, que se esmera por vivir cada día mejor, que no le saca el trabajo. Esa es la gente con la que te debes rodear para que se te pegue algo. Dice, vaya conmigo a Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice Proverbios 13, 4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Jesús, a través de una parábola, elogió a los empresarios que utilizaban sus habilidades comerciales para obtener ganancias. Porque Dios honra el trabajo diligente. Y al que trabaja diligentemente, Dios le trae prosperidad. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 25. Mateo 25, 23. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Noten esto. Dios no se opone a la prosperidad. Él celebra que seas diligente con el trabajo, que produzcas, y cuando produces dice: te voy a dar más. Pero el que no produce, ¿qué dice Jesús? Le voy a quitar lo que no ha producido. Pero a través de la parábola también establece que no es la responsabilidad de nadie más mantenerte. No es la responsabilidad del gobierno mantenerte. Cuando yo estaba chico decíamos que te mantenga el gobierno, lo decíamos como broma, pero es una realidad ahora. Pero no es la responsabilidad del gobierno mantenerte. No es la responsabilidad del sugar daddy o la sugar mami mantenerte, no. Observa que Dios no se opone a la prosperidad, se opone al egoísmo, se opone a la codicia, pero no a la prosperidad. Y esto me lleva al punto número 2. El propósito del trabajo no es solamente suplir la necesidad tuya o la de alguien más, sino también la caridad. Número 2, caridad para ser generoso. Caridad para ser generoso. Porque no olvides que mientras trabajamos, en última instancia la provisión viene de Dios. Porque si tú puedes tener el mejor trabajo del mundo, el mejor pagado, la mejor paga, el mejor pago, pero si tú no tienes salud, no vas a poder trabajar. Entonces, la provisión viene de Dios. A veces pensamos, no, es que yo por mi trabajo, si la gente supiera todo lo tengo, lo tengo porque me esfuerzo trabajando. Mucha gente se esmera. Mucha gente trabaja duro. Pero si tienes lo que tienes, porque Dios te lo ha provisto. Entonces, hay que mantener un espíritu de agradecimiento por lo que tienes. Sea poco o sea mucho, sé agradecido. Tener contentamiento y agradecimiento con Dios por lo que te ha dado. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, 1 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si Dios no te provee vida y salud, aunque tengas el mejor trabajo, no vas a prosperar.
Entonces se requiere trabajo, pero se requiere también el favor y la bendición de Dios. Y una de las mejores maneras de honrar a Dios y de seguir obteniendo ese favor es tomar las bendiciones que Él nos da y compartirlas con otros que tienen necesidad. La generosidad refleja qué tanto gobierna Dios tu corazón. O sea, en la medida que tú seas generoso, se ve qué tanto gobierna Dios tu corazón o qué tanto gobierna el materialismo tu corazón o el dinero. Eso nos impide ser egoístas. Dijimos antes que Dios tiene celos de su imagen. Él no es perezoso y tampoco es egoísta. Así que no va a tolerar que tú seas egoísta. Que Dios no es egoísta. A veces cuando yo utilizo una frase, cuando la gente toca este tema, en conversaciones casuales, les digo que yo no tengo dinero, no tengo exceso de nada. Lo fuerte en mí o la bendición mía es que yo tengo equidad relacional, tengo recurso relacional. Y me dicen, ¿qué es eso? Y les digo, no tengo recursos personales, pero conozco un montón de gente que conoce un montón de gente que tienen recursos y resuelven problemas. Y que hacen llamadas, mueven contactos y me ayudan a ayudar a otras personas, a mucha gente así. Ahora, los conozco, se relacionan conmigo, y lo digo con humildad, porque se han dado cuenta que mi esposa y yo, si algo nos hemos propuesto hacer es ser canales de bendición. Porque cuando alguien pone algo en nuestras manos, no nos quedamos con eso, lo hacemos llegar a donde está la necesidad. Hacemos llegar a donde hay necesidad. Si yo tomara la bendición y me quedara con ella, yo voy a dejar de contar con la gente que me ayuda. Entonces, Dios me ha rodeado de gente que tiene recursos y que está dispuesta a dar, porque confían en que vamos a ser un canal de bendición. Tú quieres que la bendición siga llegando a tu casa, el recurso llegando a tus manos, esos recursos, conviértete en un canal de bendición. Hay que ser generoso. En un segmento de las Escrituras, en Efesios, los que escriben la Biblia, los que imprimen las Biblias nuevas como esta, ponen subtítulos arriba o títulos arriba de cada pasaje, le han puesto viviendo como hijos de luz. Porque Dios exige esto. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: si eres ladrón, deja de ¿qué? De robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Y luego ¿qué? Comparte generosamente con los que tienen necesidad. Quizá en tu vida anterior sin Cristo eras un ladrón. Quizá estabas acostumbrado a velar solo por ti mismo y los tuyos, por tu familia. Le quitabas a otros, tomabas ventaja para ti. Pero ahora que ya no estás en la oscuridad, ahora que eres un hijo de luz, ya no puedes vivir de esa manera. Hay una historia famosa en la Biblia, en el Evangelio, de un hombre chaparrito así que se llamaba Zaqueo. Era recaudador de impuestos que se hizo rico de manera dudosa. Narra el Evangelio cuando finalmente Zaqueo tuvo un encuentro personal con Jesús, su vida cambió. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 19, Lucas 19 versículo 8 dice: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, ya estaba Jesús en su casa cenando, y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré ¿cuánto? 4 veces más. Pausa. O sea, les decía a ustedes que no debemos robar más, porque la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento dice o decía que si tú le robabas a alguien
le tenías que pagar el doble de lo que le habías robado. Entonces aquí Zaqueo se está pasando de generoso y les dice, no le voy a regresar el doble, le voy a regresar el cuádruple o 4 veces más. O sea, más de lo que la ley me está exigiendo. Sigo leyendo Lucas 19, dice, Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Mira esto. Fue hasta que Zaqueo se comprometió a una vida de generosidad que Jesús confirmó su salvación. ¿Sí lo notaron? Dice que hasta que Zaqueo dijo, voy a dar mi dinero a los pobres, voy a compartir 4 veces más lo que he robado. Jesús dijo, verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa. Fue hasta ese momento y no antes que Jesús dijo eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que un ladrón ha sido transformado no cuando deja de robar, sino cuando empieza a dar. Una persona ha sido transformada cuando adopta el corazón de Dios. Entonces la generosidad nos deja abiertos como un canal a través del cual la provisión de Dios puede seguir fluyendo. Hay un poderoso ejemplo de esto en la naturaleza cuando se considera el Mar Muerto. El Mar Muerto está entre Jordania e Israel. Se llama así porque no hay vida en ese mar. No hay algas, no hay plantas de ningún tipo, no hay peces, no hay bacterias, no hay nada. No hay nada de vida. Y esto se debe a que el agua está estancada, es decir, el Mar Muerto recibe agua del mar, fluye hacia él, pero no hay salida para que esa agua continúe. Recibe continuamente, pero nunca da. Y como resultado, se multiplica la salinidad de esa agua. Es más, las aguas del Mar Muerto son 6 veces más salinas que el resto de los océanos. Y esa salinidad no permite que las cosas, que cobre vida algo ahí, pero se llama Mar Muerto. ¿Qué crees? Hay muchos cristianos como el Mar Muerto. Reciben, pero no son canales de los cuales las bendiciones puedan fluir hacia los demás. Gastan en sí mismos o solo en sus familias, invierten en sí mismos, pero no permiten que esa generosidad que han recibido fluya hacia otros y eventualmente, como el Mar Muerto, se vuelven salados. O sea, no hay vida ahí. Ahora, un dato interesante sobre el Mar Muerto es que debido a su alto contenido de sal, tú nunca podrías ahogarte ahí en el Mar Muerto, porque la salinidad te hace flotar hacia la superficie, porque como si fueras un palo por la densidad. Es muy densa el agua y flotas. Y ese es un reflejo de lo que pasa cuando tú eres como el Mar Muerto. Nunca serás sumergido en las mejores y más ricas bendiciones de Dios. Puede que te toquen algunas bendiciones superficiales arriba, pero nunca serás sumergido en las más ricas bendiciones de Dios, porque al final Dios es generoso con los que son generosos. ¿Se han fijado en eso? Que la gente que da y bendice sigue recibiendo y recibiendo. Proverbios 11:25 dice: el generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. Entonces, el propósito del trabajo es, número 1, necesidad, suplir necesidades. Número 2, caridad. Y número 3, identidad para expresar mis talentos. Identidad para expresar mis talentos. Tu trabajo te permite expresar tus talentos. De alguna manera tu trabajo te va a permitir que expreses lo que Dios ha puesto en ti. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10: cada uno ponga al servicio de los demás
el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces, debemos servir y dar, ya lo establecimos, pero observen esto, lo hacemos como administradores de la multiforme gracia de Dios, dice otra versión, de la gracia que Dios nos da en sus diversas formas. Es decir, todos somos diferentes porque la gracia de Dios es diversa. Nuestro talento y habilidades no son aleatorios, son regalos intencionales de Dios que Él nos los da y los destinó para ser utilizados para su gloria y mejorar la iglesia e incluso la sociedad. Y la razón para que tú seas bueno en algunas cosas en las que otros no somos buenos, y la razón por la que yo soy bueno en cosas que ustedes no son buenos, es porque al tener todos un talento diferente, una habilidad diferente, logramos hacer más cosas, edificamos juntos. Al darnos a todos diferentes habilidades y talentos, Dios nos da la posibilidad de crecer y avanzar como iglesia e incluso como sociedad. Ese es el propósito también de Dios en el trabajo, expresar nuestros dones. Y cuando nosotros vemos el trabajo así, como una expresión de quiénes somos y de quiénes nos estamos convirtiendo en Cristo, nuestra identidad se arraiga profundamente en Cristo y menos en los éxitos y fracasos fugaces del trabajo. Ya no estamos dependiendo de cómo nos vaya en el trabajo, bien o mal, sino dependemos de cómo está nuestra relación con Cristo. Y eso transforma la manera en que tú ves las tareas diarias. Porque a veces nos enojamos con la gente, nos enojamos con los jefes, nos enojamos con los compañeros de trabajo, nos enojamos con la familia, nos enojamos con los hijos o con el esposo, la esposa, los padres, los hermanos. Pero dice Colosenses, capítulo 3, versículo 23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Es decir, en última instancia, tú no le estás trabajando a tu patrón, le estás trabajando a Dios. Y Dios te está dando la oportunidad de expresar tus habilidades y tus talentos. Cuando tú eres generoso, tampoco eres generoso con tu vecino, eres generoso con Dios. El significado importa más que el dinero. Entonces, cuando tú descubres en tu trabajo un sentido con propósito, te vas a motivar a actuar con excelencia, integridad y amor, sabiendo que no es para los hombres, es para Dios. Recuerdo la historia de una capilla que se construyó en Francia, una iglesia en el siglo XIII, donde había las cúpulas hermosas y había un carpintero que había pasado 3 años labrando, tallando en madera unos pajaritos, pero la cúpula medía cerca de 30 metros. O sea, la gente abajo no veía esos pajaritos y le preguntaron, ¿por qué tienes tanto tiempo, años trabajando en unos pájaros que nadie va a ver? Y él contestó al sacerdote, porque Dios sí los va a ver. Lo haces para Dios, no para las personas. Fíjense en esto, las primeras palabras de Jesús registradas en los evangelios cuando era niño, me encantan a mí. Tenía 12 años cuando se perdió en el templo y sus papás lo estaban buscando, porque no hay más, escuchen esto, no hay más datos de Jesús de niño. Hay historias falsas de que curó un pajarito y que no sé qué cosa. No. Los evangelios dicen que a los 12 años Jesús se perdió en el templo y es la primera aparición de Jesús en el evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 49. Las primeras palabras de Jesús registradas cuando era niño dice: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Son las primeras palabras que se registran de Jesús. Me encanta esa respuesta de Jesús a sus 12 años.
Yo estoy en los negocios de mi Padre. Fueron sus primeras palabras registradas en su temprana edad en los evangelios. Ahora, las últimas palabras de Jesús en la cruz ya las conocemos, que dijo: consumado es, terminado está. Y qué increíble que los sujetalibros de Jesús, es decir, las dos palabras de Jesús, las primeras palabras, las últimas palabras registradas en la Biblia de Él, son conforme a obedecer la voluntad de Dios su Padre, fiel, asignado al llamado que su Padre Dios le había dado. Es la definición de éxito. Estoy en los negocios de mi Padre, y hasta no terminar lo que Él me mandó a hacer, no tendré éxito, porque estoy en los negocios de mi Padre. Dice: finalmente terminado es, consumado es. Me dediqué y cumplí lo que mi Padre me dijo que hiciera. Entonces, número 1, necesidad. Número 2, caridad. Número 3, identidad. Y número 4, madurez para desarrollar mi carácter. A ver, digan conmigo madurez, digan madurez. Madurez. Porque a muchos nos hace falta madurar. No voltees a ver a nadie. Mira acá adelante. Pero a muchos nos hace falta madurar. Respondemos como niños, como adolescentes, nos enojamos, nos emberrinchamos como niños. Entonces, Dios utiliza también el trabajo para madurar nuestro carácter. Por ejemplo, levante su mano. ¿Alguien de aquí tiene un patrón que le vuelve loco? ¿Tienes un patrón que te hace la vida de cuadritos? Cuando uno está en un trabajo muy difícil y te preguntas: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué mi jefe y mis compañeros me hacen la vida imposible? ¿Por qué no tengo mejor otro trabajo? Tú estás haciendo la misma pregunta que hizo el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 3 versículo 9. Salomón dice: ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Se pregunta eso. Y les voy a dar la respuesta. La respuesta es carácter. Dios está moldeándote. Ahí en la Biblia, en Gálatas, el fruto del Espíritu Santo son 9 cualidades en un solo fruto, que son amor, ¿se la saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un solo fruto dividido en 9 cualidades. Quiere decir, cuando tú vienes a Cristo, Dios planta unas semillitas, como en la tierra, agarra una semillita y la planta en tu corazón. Luego utiliza el Espíritu Santo para empezar a regarla, pero también utiliza tu entorno, o sea, como tu trabajo, para fertilizar esa semilla, para que dé fruto. Porque esas semillas van a dar fruto. Hay un ejemplo maravilloso en el Antiguo Testamento con José el Soñador. Para los que no conocen la historia de José el Soñador, se trata de un muchacho soñador que era el favorito de su padre, de su papá, Jacob. Y por eso sus hermanos no lo aguantaban, lo odiaban. Y conspiraron contra él para matarlo, pero en última instancia no lo mataron, se aprovecharon de él y lo vendieron como esclavo. Y agarraron algo de dinero y dijeron: lo vendemos y pues, nos conviene, hacemos un negocio. Y José va a dar a un país extraño que se llama Egipto. Y dice el Salmo número 105, casi da un resumen de la vida de José. Salmo 105, versículos 18 y 19, dice: le lastimaron los pies con grilletes, y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Es decir, el que lo hayan puesto grilletes en los pies, en el cuello, el que lo hayan vendido como esclavo, tuvo un propósito: poner a prueba el carácter de José.
En otras palabras, en José había tanto potencial, había un potencial increíble, pero hubo que hacerle pruebas para que ese potencial madurara. Entonces, trabajó como esclavo, luego trabajó como administrador de su amo, luego fue a dar preso, luego trabajó como asistente del director de la prisión, y todas estas asignaciones estaban haciendo que José madurara. Estaba madurando en su carácter. Y te digo algo, cuando el potencial madura, se convierte en poder. Cuando el potencial madura, se convierte en poder. Y lo que tú has pasado tiene un propósito. Lo que tú has vivido en tal trabajo, en tal oficina, en tal lugar, en tal situación, tiene el propósito de empoderarte. El salmista sigue escribiendo en el Salmo 105. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. Vas a poner en libertad todo el potencial que maduró en tu proceso. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con toda libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Te digo algo. Tú tienes un trabajo aquí en la tierra, pero la idea de Dios es que tú reines un día con Él. Porque dice que seremos reyes y sacerdotes. Entonces, está utilizando tu trabajo actual para desarrollar tu carácter, para que llegues a ser un rey, para que llegues a reinar juntamente con Él. Te está preparando. La vida es preparación para la eternidad. Es preparación para el cielo. Tú no te vas a llevar tu trabajo al cielo. Gloria a Dios, dicen algunos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué te vas a llevar al cielo? Te vas a llevar tu carácter. Tu carácter, cómo te comportes, cómo reacciones, cómo contestes, las caras que pongas, los gestos que hagas, las decisiones que tomes. Eso te vas a llevar al cielo. Pues aunque tu jefe sea malo, aunque te caigan mal tus compañeros, aunque tu esposo o tu esposa te haga la vida de o tus hijos te hagan la vida de cuadritos, o tus hermanos, tienes que entender que está Dios trabajando en tu carácter. Para cuando llegues al cielo, tengas un trabajo allá. Entonces, mientras estás en tu trabajo, entiende que Dios está trabajando en ti. Y ya que es un Dios que trabaja, más vale que creas que vas a trabajar en el cielo también. Tú pensabas que en el cielo íbamos a estar de ociosos ahí, acostados en una nube con una arpa ahí. Estás equivocado. La Biblia no dice cuál va a ser tu trabajo, pero la Biblia es clara. Tendremos trabajo en el cielo. Y va a ser un deleite, no como ahora que nos cuesta, ay, no quiero ir a trabajar, no me quiero levantar, no, allá va a ser un deleite, pero seguiremos trabajando y sirviendo a Dios. Seguramente Dios nos está observando ahora para decidir cuál va a ser nuestra asignación en el cielo. Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículos 10 y 11 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas de la tierra mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Fíjense nada más. Tienes que ser fiel aquí para que te den las de allá arriba. Entonces, trabajamos para suplir necesidades, para expresar caridad, identidad, madurez. Y número 5, credibilidad. Credibilidad para dar testimonio a los demás. Porque todo creyente tiene el deber de compartir, de predicar a Jesús con los demás. Lo tenemos. Pero
¿Cuántos saben que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras? Sí. Decía Agustín de Hipona, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, de nada te sirve predicar una cosa y vivir otra. Y en este caso, tu trabajo se vuelve una oportunidad para demostrar el amor de Cristo de manera más práctica todos los días con los demás. Ya sea mediante actos de bondad, mediante decisiones honradas, éticas, o haciendo un esfuerzo adicional, trabajando en equipo. Entonces, nuestro trabajo se convierte en una plataforma para personificar a Cristo, para predicar el Evangelio. No sé cuántos de ustedes saben, pero dicen que la razón número uno del por qué la gente viene a la iglesia es porque un cristiano los invitó. Un creyente los invitó. Pero la razón número uno de por qué la gente se niega a venir a la iglesia también es porque un cristiano los invitó. Es decir, la mitad de nosotros no tenemos credibilidad entre la gente. La mitad de nosotros, la gente no nos está catalogando como creyentes, sino como hipócritas, y necesitamos cambiar eso. Hubo un momento en que Pedro prometió verbalmente, él dijo verbalmente, ser fiel a Jesús y no apartarse de él, pasar lo que pasara. Sin embargo, al final del día, ustedes saben, conocen la historia, Pedro negó a Jesús 3 veces. Justo después de decir, le dijo Jesús a Pedro a Jesús, le dijo, si bien es necesario, moriré contigo, pero no te voy a dejar, le dijo Pedro a Jesús. Pero lo que pasa, lo niega. Entonces, cuando Jesús resucita, no se ha olvidado de Pedro. Él tiene planes para Pedro, le quiere dar una asignación, le quiere dar un trabajo, le quiere dar un ministerio, pero antes quiere tener una conversación muy seria con Pedro, Jesús. Jesús se le aparece a Pedro, ya resucitado, y le pregunta 3 veces, haciendo referencia a que lo negó también 3 veces. Le pregunta a Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, porque es lo que Pedro había dicho, Señor, yo no te negaré, y luego lo negó 3 veces, por eso le preguntó 3 veces. Jesús resucita y dice, ¿con que me amas, Pedro? A ver, te lo voy a preguntar, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Pregunta 2 veces. Y dice Juan capítulo 21, versículo 17. De Juan 21, 17. Le pregunta por 3ª vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera 3ª vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. A Jesús no le importó ofender a Pedro o hacerlo sentir mal. Le preguntó 3 veces. Le estaba enviando un mensaje. Tú me lo has dicho antes, que me amas, y mira lo que hiciste, me negaste. Entonces, ¿me amas de verdad? Alimenta a mis ovejas. Era Jesús diciendo, hablar es barato, Pedro. Esta vez no voy a confiar en tu palabra. Quiero que me lo demuestres. Si me amas, te voy a dar un trabajo de alimentar a mis ovejas. Y quiero que hagas ese trabajo con excelencia. ¿Te das cuenta que nuestro trabajo nos da la oportunidad para demostrar credibilidad? Credibilidad como cristianos, credibilidad como testigos de Jesucristo. Porque cuando otros nos ven trabajar con integridad, con alegría, con perseverancia, incluso en condiciones difíciles, eso abre la puerta a conversaciones significativas sobre nuestra fe. Yo me acuerdo que tuve un jefe, porque aunque he sido pastor desde hace ya casi 28 años, he tenido que trabajar en algunas temporadas. Yo tuve un jefe del 2001 al 2005 más o menos, era un griego, y él me corrió el trabajo 3 veces. O sea, me corría y me contrataba, porque yo hacía por los empleados
Yo era gerente, hacía por los empleados, hacía por la gente, y no me prestaba para cosas ilícitas como facturas falsas, cosas así. Entonces un día me corre, no, y me dijo en mi cara, tú haces mucho por los empleados, estableciste el mes del empleado y estableciste bonos y no sé qué, y ya me tienes harto. Y, no sé, y le dije, sí, te puedo decir lo que quieras. Y te vas a tu iglesia y te vas allá y no vienes a la iglesia, y no vienes al trabajo el domingo. Y yo, sí, yo hago todo eso. Pero usted nunca me va a poder decir a mí que yo le he robado un peso. Queda callado y se da la vuelta. Y me vuelve a hablar, oye, ¿quieres trabajar? Porque el buen testimonio te va a abrir puertas para decir quién eres. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12. 1 Tesalonicenses 4 dice, póngase como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. Es lo que dice aquí, para que lo quede bien grabado. Ocúpense de sus propios asuntos, no de los demás. Y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven. Y ustedes no tendrán que depender de otros. Entonces, la manera de ganarnos el respeto es trabajando quietamente, ocupándose en sus propios asuntos, no andar de metiche, para que otros vean la manera en que vivimos. Lo opuesto también es cierto. Una mala ética en tu trabajo te resta testimonio a ti como cristiano. 1 Corintios 6, 3 dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Tú puedes ser la única Biblia que mucha gente llega a leer. Eres el único sermón que mucha gente va a escuchar. En un sentido muy real, tú eres una Biblia viviente. Eres un sermón andante. Y ojalá que cuando la gente vea tu vida, encuentre a Jesús en ella. Dijo Jesús, dejen que sus buenas obras brillen para que todos las vean y todos alaben a nuestro Padre Celestial. Entonces, necesidad, caridad, identidad, madurez. ¿Y listo para el número 6? Porque ya vamos a cerrar, ya nos vamos a ir. Número 6, credibilidad para edificar el reino de Dios. Credibilidad para edificar el reino de Dios. Y veo un texto que no nos gusta mucho, pero que tiene mucho que ver. Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al alfolí, al punto del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Yo sé que no nos gusta la palabra diezmo. Diezmo se refiere al 10% de lo que generas, de tus ganancias, de tu sueldo, sea semanal, quincenal o mensual. Es decir, trabajas, ganas y el diezmo es del Señor, dice la Biblia. No nos gusta el diezmo. Pero si nos gusta la parte donde dice que se abren las ventanas de los cielos. Nos gusta la parte que dice que se derraman bendiciones hasta que sobreabunde. Nos gusta tener más que suficiente. Y si seguimos leyendo Malaquías 3, dice que reprenderé al devorador de tus cosechas. O sea, había en la época de Malaquías, insectos, había plagas que venían a devorar la cosecha. Al día de hoy eso significa amenazas contra nuestra productividad y ganancias. Y Dios te promete todo esto: abrir los cielos, derramar bendición hasta que sobreabunde, protegerte de las plagas del devorador. Pero todo viene a raíz del diezmo, que simplemente es la forma en que Dios provee para la iglesia local. Para eso hizo el diezmo. Ese es el fin del diezmo. Poner a prueba tu corazón, a ver si eres capaz de darle a Dios la 10ª parte de lo que ganas y sostener así la iglesia. En Ageo, Dios le dice al pueblo, Ageo capítulo 1, versículo 4 en adelante, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa está en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún así tienen sed.
Se abrigan, pero todavía tienen frío. Su salario, su quincena desaparece, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Si tú quieres dejar de echar tu dinero en bolsillos llenos de agujeros, ocúpate en edificar la casa de Dios, en propulsar la visión de la iglesia local, en edificar y construir el reino de Dios aquí en la tierra, en congregarte fielmente en tu iglesia, y tú vas a ver cómo la bendición de Dios se va a seguir derramando en tu vida. Sin duda, tú puedes esperar que Dios provea para tu casa, para ti, pero Dios espera que tú proveas para su casa, para la iglesia. Esto es parte de lo que hizo a la iglesia primitiva una iglesia tan poderosa. Hizo que la iglesia primitiva prosperara, creciera, que hubiera milagros, que impactara al mundo. Parte del bautismo del Espíritu Santo, el testimonio audaz en que predicaban su fe para ver milagros, pero también era su generosidad exageradamente extravagante que promovía la misión de la iglesia, que avanzaba el evangelio. Aquella iglesia cumplía con Mateo capítulo 6, 33, y heredaron la promesa de Mateo 6, 33. ¿Qué dice este versículo? Mateo 6, 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Permíteme destacar aquí la palabra todo. El original griego, todo significa todo. ¿Qué les parece? Una profunda teología, ¿verdad? Les acabo de dar. Todo significa todo. O sea, ¿qué necesitas más? Mejores oportunidades, más ideas, más personal, más distribución, más favor, un equipo confiable, una fuerza laboral talentosa, un ayudante, un administrador. Todo eso encaja debajo de la categoría de todo. Dios dice: ocúpate de mi reino y yo me voy a ocupar de darte todo lo demás por añadidura. Construir en el reino de Dios es la mejor inversión que jamás vas a hacer. Y así es como se hacen los negocios con Dios. Invierte en lo eterno, no en lo temporal. Ya voy a acabar, porque ya me le falta, pero ya voy a dejar aquí. Eso sí me extiendo yo, pero quiero contar algo rápido. Yo conocí una persona que fue mi oveja, miembro de una iglesia que yo pastoreé. Él tenía una constructora y ganaba mucho dinero. Pero él lo que hacía es que él iba con el secretario de Obras Públicas del Estado y lo invitaba al Super Bowl en un palco VIP. Antes de eso lo llevaba primero a compras, lo llevaba a Nueva York, lo llevaba a Europa, y se llevaba a los alcaldes también. Y en las campañas políticas él iba y repartía al de Monterrey 5 millones, al de Santa Catarina 2 millones, al de San Pedro 10 millones, al del estado, gobernador del estado, le invitaba a los candidatos. Él escogía un candidato, se iba por el PRI, por el PAN o por quien fuera. Y al que él escogía, que pensaba que iba a ganar, le metía millones. ¿Para qué? Para que le dieran trabajo cuando ganaran. Y un día hubo una campaña cuando ganó precisamente el Bronco, que él le metió mucho dinero al PRI, y le metió al de Santa Catarina, al de San Pedro, al de Monterrey, al de San Nicolás de Apodaca, le metió millones, y ninguno ganó. Y como no le metieron a esos candidatos, lo que se le debía de obras públicas no se lo quisieron pagar como una consecuencia de no haberle invertido a sus campañas. Y un día él me dice: pastor, ¿por qué pasa esto? Y mira, yo he invertido mucho. Le dije: hermano, usted ha invertido mucho en la política, pero usted no ha invertido en la casa de Dios. ¿Quiere la verdad? Se va a ir feo y se enoja conmigo. Enójese. Pero yo he visto que usted le invierte millones y millones. En una sola campaña le gastó casi 40 millones de pesos. Y aquí en la iglesia no he visto que invierta nada. Usted está invirtiendo en el terreno equivocado. Invierta en el reino de Dios y Dios le va a prosperar. ¿Dónde estás tú invirtiendo?
¿Quieres hacer negocios con Dios? Se vale, pero invierte en el terreno de Dios, no en los terrenos del mundo. Póngase de pie, vamos a orar. No sé cómo estén tus finanzas, pero si estás en problemas o necesitas ayuda, ora al Señor, levanta tus manos y ora a Dios y dile: Padre, necesito tu ayuda, necesito tu bendición. Necesito cambiar mis formas para establecer las tuyas. Necesito cambiar mis políticas, mi manera de trabajar para trabajar contigo. Dile al Señor en esta hora lo que tú necesitas. Padre, estamos aquí en tu iglesia. Reconocemos que tú eres el dueño del oro y la plata. Y que tú, Señor, nos plantaste aquí en la tierra con el propósito de que trabajemos y que seamos, mi Dios, representantes o embajadores tuyos con la sociedad que nos ve. Queremos, Señor, ser generosos. Queremos bendecir a otros. Queremos ser canales de bendición. Queremos, Señor, seguir creciendo de manera que otros te puedan ver a ti a través de nuestra vida. Queremos obedecerte en todo lo que tú, Señor, nos has pedido que hagamos. Queremos servirte como tú quieres, como es digno de servirte a ti, Señor. Así que ayúdanos para vivir en tu reino y pensar en sembrar en lo eterno y no en lo temporal. Como tu palabra dice, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Y eso no quiere decir que vamos a vivir debajo de un puente, pero quiere decir que nuestra prioridad vas a ser siempre tú, tu palabra y los principios que tu palabra nos enseña. Se nos hace muy difícil, es complicado para nosotros a veces ser honestos allá afuera en el mundo, ser íntegros en la sociedad. Se nos complica aguantar a nuestros jefes o compañeros, se nos complica, Señor, tener una buena cara y una buena sonrisa con los demás. Se nos complica a veces, Señor, darte el diezmo o la ofrenda. Se nos complica invertir en tu reino, pero ayúdanos. Porque si no hacemos, Señor, estos principios, estaremos destinados a fracasar. Tu palabra dice que tú quieres que seamos fieles a ti y tú permanecerás fiel. Ayúdanos, Señor, a ver con los ojos tuyos y no con los ojos de este mundo. Ayúdanos a caminar en ti, Señor, y no en nosotros mismos. Si alguien aquí, Señor, en esta hora está en necesidad, prospérale. Si alguien aquí, Señor, va a tomar decisiones importantes en su vida, guíale, dale sabiduría. Si aquí alguien está harto de su trabajo o de su familia o de con quien vive, con quien platica, con quien se mueve, dale paz y cambia, Señor, su hartazgo por amor y por paciencia. Danos una sonrisa en nuestro rostro. Danos amor para que no juzguemos a otros. Que seamos, Señor, como tu palabra lo dice, y que hagamos todo para ti y no para las personas, sabiendo que si un grano de sal sembramos o regalamos a alguien, lo hacemos para ti, no para ellos.